Buenas tardes, mi nombre es Lucerpa, estudiante de la Universidad de los Andes, Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mi nombre es Rubén Páez, estudiante también de la Escuela de Derecho, y nuestro tema es el bionaturalismo contemporáneo. Definir qué es el derecho natural o el ius naturalismo. Etimológicamente, naturalismo deriva de la palabra naturae, es decir, naturaleza. Por ello, cuando hablamos de naturalismo, atribuimos que el origen o principio de las cosas provienen de la naturaleza, por lo que definimos el ius naturalismo como el conjunto de principios normativos esenciales al orden social que se fundan en la naturaleza humana y se imponen a los hombres por la fuerza de la misma naturaleza. La expresión lo natural puede referirse a diversos órdenes de la realidad, teológico, ontológico, ético-político y técnico, y varía parcialmente de significado según cada contexto problemático. Algunos hechos controvertidos permiten advertir que las tradiciones teológicas, filosóficas y culturales coinciden parcialmente y no adoptan siempre la defensa de lo natural como solución ante determinados problemas, tales como el origen y principio del mundo y del hombre. La filosofía nació como un intento de explicar por causas naturales conocidas mediante la razón el origen y principio de todas las cosas, conocidos como arjé. La dignidad del hombre y sus límites, que es una cuestión antropológica. Los criterios sobre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, establecido por los sofistas. El fundamento trascendente del orden natural, problema teológico-filosófico. Existencia de un ser superior que rige la existencia, el fundamento moral y las explicaciones suficientes sobre las leyes humanas y cuestiones de justicia y ética personal y social. Fundamentales del bionaturalismo. Entre esas tenemos primero, es una corriente ideológica basada en la naturaleza, el derecho natural y la razón. Segundo, es una doctrina que interpreta el derecho basándose en la naturaleza, señalando que lo medular está en lo intrínsecamente justo, lo que es valioso en sí, prefiere el fondo y no la forma, con independencia de que el Estado lo reconozca o no. Tercero, se fundamenta en una teoría de los valores y los fines que pretende: justicia, bien común, seguridad jurídica, libertad e igualdad. Cuarto, el derecho se deduce de la conciencia humana como experiencia de la justicia. En quinto lugar, el bionaturalismo propone y condiciona al biopositivismo, que tiene que reconocer valores que, si quieren ser derecho, justo o no es derecho. Y en sexto lugar, distingue entre el derecho natural y el derecho positivo y sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Y en el naturalismo contemporáneo, la denominación bionaturalismo contemporáneo y el biopositivismo tuvieron sentido durante el apogeo del positivismo científico, durante los siglos XIX y XX, cuya pretensión era afirmar que solo se puede llamar derecho a las leyes positivas. En la actualidad existe una tendencia denominada bionaturalismo contemporáneo que contempla al derecho natural con el positivo por considerar que éste contiene principios esenciales para el sano ejercicio del derecho. Sin embargo, la denominación bionaturalismo contemporáneo ha de aplicarse más propiamente a los autores que, además de defender la idea básica de una ética racional, independiente de las convicciones, sigue acudiendo a las nociones de naturaleza y de razón, la psiquis y el logos, para pensar los fundamentos de estos criterios no convencionales de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. La necesidad de contrarrestar a las posturas que sostienen que el derecho positivo o nominal es el único realmente existente ha producido en el seno de las doctrinas bionaturalistas un serio debate para replantear su postura en la filosofía contemporánea. Afirmar que en el derecho positivo se resumen las aspiraciones de cualquier sistema legal sería igual que negar la anterioridad ontológica y axiológica de una serie de derechos subyacentes a la entidad humana. Por lo mismo, las doctrinas bionaturalistas emergen como promotoras de ciertos postulados preestatalistas que parecen responder a la necesidad de fundamentación de los derechos de la familia humana. La nueva escuela anglosajona de derecho natural, que surgió de la corriente iniciada por Hermann Grace y que ahora encuentra grandes exponentes en otros tópicos
del mundo se caracteriza por una cierta hermenéutica contemporánea del pensamiento de Aquino. La teoría del derecho natural en los tiempos de la posmodernidad se enfrenta a dos grandes problemas. Primero, se busca la salida del movimiento desfundador del crepúsculo de la modernidad. Y en segundo lugar, se procura la necesaria fundamentación fuerte de las realidades jurídicas, de tal manera que en el centro de la teoría naturalista esté presente la exigencia de fundamentar desde una fuente de derecho legítima y válida esa serie de prerrogativas cardinales que pertenecen a la persona humana. La fundamentación filosófica de los derechos humanos sustentaría una concepción mínima de la naturaleza humana. Representantes del naturalismo contemporáneo. Entre sus máximos representantes encontramos a Santo Tomás de Aquino, quien ocupa un lugar estratégico en el desarrollo de la teoría de la ley natural. Por una parte, propuso la mejor síntesis del naturalismo clásico, con sus respectivas influencias griegas, romanas y cristianas, y por otro, dio los cimientos al naturalismo moderno, que genera política entre las diferentes filosofías modernas: idealismo, existencialismo, socialismo y liberalismo. Reclama la concepción racionalista que entiende el derecho natural como un derecho cognoscible por la razón humana vinculado a la ley eterna. Considera la idea de la justicia en términos de mandato de Dios, reformula la división tripartita que estableciera San Agustín a partir de la consideración del universo cristiano como una creación de Dios que lo gobierna por medio de la ley eterna. Igualmente encontramos a John Finnis. Algunas partes del ordenamiento jurídico normalmente están o deben estar integradas por preceptos que corresponden a los principios morales, quienes le ayudaron a desarrollar la teoría. Según Finnis, Santo Tomás de Aquino ocupa un lugar estratégico en el desarrollo de la tradición de la teoría de la ley natural. En una parte propuso la más perfecta síntesis del naturalismo clásico con sus fuentes griegas, Platón y Aristóteles, el estoicismo, los juristas romanos, el influjo de las fuentes reveladas del cristianismo y de otras constituye el comienzo del naturalismo moderno con la más clara división y lo temporal entre lo natural y lo sobrenatural. El concepto de su redescubrimiento, sin embargo, es el de la polémica con los desarrollos contradictorios de las filosofías modernas, desde el idealismo hasta el existencialismo, desde el socialismo hasta el liberalismo en todos los terrenos. Por eso, los naturalismos del siglo XX y XXI, incluso cuando no son propiamente tomistas, adoptan como uno de sus puntos de referencia la doctrina de Santo Tomás, aunque de manera novedosa y adaptada al concepto del debate cultural respectivo. De igual forma resaltan Catherine, Leclerc, Graneris, Romen, D'Entreves, Sancho Izquierdo, Legaz y Lecambra, Maritain, Messner con su obra Ética, Social, Política y Económica a la luz del derecho natural, Lewis, Strauss y Boegelin. Como representantes del siglo XX y XXI encontramos a Villey, Kalinowski en Francia, Cotta, Possenti, De Agostino y Viola en Italia. En idioma castellano a Herbada, de Ors, el sentido común de los juristas, Ballesteros, con su filosofía propia, que el derecho es fidelidad al ser, Pollero, carpintero, quien es un erudito en derecho natural, Serna, investigador de los principales pensadores jurídicos a la luz del naturalismo, el alemán Kepler, Steinman, en El hombre lo natural comienza con las inclinaciones prerracionales, el suizo Ron Mayer, el acto humano solo puede ser captado según su especificidad moral, McKerney, tomista tradicional, McIntyre, tras defender posiciones marxistas, reclama la renovación de la ética de las virtudes tomistas y aristotélicas basados en un ideal superior y con un lenguaje propio similar al utilizado por Nietzsche y Foucault. El teólogo estadounidense Grices, conocido por la escuela neoclásica de la ley natural por su gran aporte en el siglo XX, cuyos principios normativos básicos nos inclinan a lo natural, y Boyle, con una orientación similar, el profesor George de Princeton, quien debate temas como el aborto, la eutanasia
el movimiento homosexual, ética, política y económica. Hablaremos ahora de naturalismo y los derechos humanos. Dentro del concepto histórico espiritual de nuestro tiempo, decir que existen derechos humanos equivale a afirmar que el hombre posee derechos fundamentales por su naturaleza y dignidad. Algunas teorías naturalistas afirman que los derechos humanos se basan en aspectos biológicos, convenientes para la supervivencia de la especie. Otros los consideran inherentes al hombre y por tanto deben estar consagrados y garantizados por el Estado. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789 y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, los pactos internacionales, así como el pronunciamiento de la Iglesia Católica a través de sus representantes, quienes personifican la conciencia jurídica de la humanidad, podemos establecer que existe un reconocimiento al derecho natural, sin caer en polémica sobre la supremacía de este o sobre el positivismo, debido a que la aplicación de uno requiere fundamentarse en el otro, si hablamos de una verdadera justicia y bien común. En la segunda mitad del siglo XX y tras su decadencia en favor de las ideas positivistas, el derecho natural resurgió con fuerza con multitud de teorías muy diversas. De ellas, algunas mantienen una fundamentación objetiva de los derechos humanos, en tanto que afirman la existencia de un orden de valores o principios con validez objetiva y universal, independiente de los individuos, mientras que otras, las subjetivistas, sitúan a la autonomía humana como fuente de todos los valores. Basan los derechos humanos en la autoconciencia racional de la dignidad, libertad e igualdad humana. Finalmente, las llamadas tesis intersubjetivistas, que surgen de un gran intento de síntesis entre las dos tendencias anteriores, consideran los derechos humanos como valores radicados en necesidades comunes y por lo tanto intrínsecamente comunicables. En nuestro país, la Carta Magna, en sus principios fundamentales, destaca su posición naturalista al tomar en consideración preceptos tales como la preeminencia de los derechos humanos en su artículo 2 y el desarrollo de la persona, promoción de la personalidad, de la prosperidad y bienestar del pueblo en el artículo 3. Para concluir, podemos decir que el justnaturalismo contemporáneo tiene una estrecha relación con los valores éticos, morales y las leyes existentes en los ordenamientos jurídicos vigentes para una verdadera expresión del derecho.